nuestra última clase. Bueno, ha sido interesante porque hemos visto diferentes puntos de vista en tanto a lo que nosotros hemos hablado como intervención, hemos desarrollado diferentes pautas de crecimiento en todo lo que es la construcción sistémica. Y el día de hoy vamos a complementarlo con esta última sesión, ¿vale? Creo que no se puede ver tanto por la luz. A ver, espérenme un segundo. Bien, mientras que vamos empezando, ¿no? Cotejar que hemos visto diferentes temas, en tanto la realización de lo que es la formación de la terapia sistémica, en tanto en sus bases, escuelas, aproximaciones sistémicas y conjuntos que ayudan a poder dar una evolución, ¿no? A todo el patrón de repeticiones familiares, incongruencias, problemas que trascienden de generación en generación, tocando una vertiente de repente intrageneracional, como la escuela de Murray, como la escuela de Bowe, como la escuela de Nagy. Hemos visto también puntos directivos de la escuela de Montalvo, Minuchin, Machora, Astra, Tobin, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vamos a complementar, no se olviden de apagar su audio, por favor. ¿Entendido? Gracias. Bien, entonces, hemos visto todos estos teoremas en base a la recapitulación de cómo ver la dinámica sistémica entre los límites, difusos, claros, intervención, y nos quedamos trazando, ¿no? ¿Cómo iba a ser esto en el enfoque a nivel macro que hemos visto este mes? Comentarles que el próximo mes vamos a iniciar el curso de terapia gestalt en niños y adolescentes, junto con SEDEC, y es una tentativa porque vamos a hacerlo en medio año, como para poder abordar diferentes puntos, ¿no? Y sería interesante que ustedes pensaran en meterse a ello, ya que normalmente cuando nosotros vamos a desarrollar todas las adquisiciones de habilidades, nosotros vamos a ver acá el link, ¿no? De qué es lo que vamos a aprender. Y pues niños y adolescentes es una buena rama en Gestalt que tenemos. Pero bueno, entonces, vamos a empezar el día de hoy terminando los puntos claves que nos faltaron ver del temario. Y también vamos a hablar, espere. En tanto en la formación actual. Entonces, acá lo que tenemos que enganchar es un poco más con las terapias a nivel de pareja y familia, que es lo que hemos estado observando desde la clase pasada. Con todo lo que hemos visto, quisiera preguntarles, ¿no tienen alguna pregunta, alguna duda? Hacerles acordar, ¿no? Que la formación de sistémica dura 3 años aproximadamente, como les comenté al principio. En este curso macro hemos visto en un mes todo lo que hemos podido dar en un alcance del temario elegido, y hoy día lo vamos a concretar, ¿no? Pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda de lo que hemos estado haciendo. Si no, ya para comenzar la clase el día de hoy. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta ninguna. A ver, entonces vamos a programar ahora las diapositivas. No. Voy a poner en mute sus audios cuando ingresen, nada más, ¿vale? Bien. ¿Alguien se acuerda hasta qué punto nosotros vimos acerca de la última clase? Muy aparte del tema de la tarea y todo. ¿Quién se acuerda?
Pues bueno, creo que nadie se acuerda. A ver, nosotros hablamos un poco de las patologías de triangulación, acerca de la interacción del niño o la niña, y cómo es esto. Ajá, la patología de los triángulos. Vale, gracias, Miriam. Entonces, nosotros acá observábamos que, por ejemplo, entre la madre, el padre y el niño, ¿sí? Hay un quiebre y luego esto hace una sobreprotección de ambas partes para que el conflicto se vuelva, entre comillas, una alianza, síndrome de alienación parental, y esto puede hacer que el niño o la niña pues se tenga que decir por uno de ellos, ¿vale? Ahora, del triángulo de coalición, ¿no? Dos personas se alían para atacar a uno, que hay un quiebre o hay un corte, ¿no? Nuestro hito acerca de la intervención. También hablamos acerca de que la madre y el padre pueden crear un vínculo de sobreprotección entre ellos, solamente para olvidarse de sus problemas y tener un quiebre con el niño. Entonces, hayamos hablado de ello, vamos a tocar ahora también un poco acerca de la patología de las jerarquías en tanto a la estructura, en cómo nosotros vemos las alianzas. Ahora, entre los hijos siempre va a haber una representación de poder, y esta representación de poder ya sea por los roles. Al final nosotros vamos a ver quién es el que está identificando la imagen representativa de acción o reacción como soporte y sostén emocional para los padres. Y yo tendría que ver, ¿no? También de qué otra forma se están desarrollando los roles, si es que solamente mamá está haciendo como una utilización del hogar, o de repente el padre ya lo está haciendo. Digamos que eso también puede incluir nuevas masculinidades, o diferente tipo de adaptación en lo que nosotros vamos a ver de la familia, ¿ya? Teníamos tres procesos, ¿no? Como nosotros ya hemos visto a nivel de cibernética de primer y segundo orden, en primer orden vimos que nosotros éramos ajenos al sistema o al subsistema con el que vamos a trabajar. En el segundo orden ya se percatan de nuestra existencia y ya nos volvemos parte del sistema mismo, donde vamos a crear un tipo de presión en tanto en lo que se va a ver con el paciente o con el grupo afectado a nivel macro. Entonces, acá tenemos tres cortes, tres hitos fundamentales. Nos unimos desde un punto de vista directiva o de liderazgo, nos desligamos y evaluamos la estructura familiar desde un punto de vista directo todavía, y luego nos vamos acomodando al segundo orden de la cibernética, en tanto en que vamos a transformar la estructura sistémica desde el interior hasta el exterior, ¿vale? Ahora, en las etapas de evaluación, nosotros hablamos acerca de la primera escuela, ¿no? Montalvo, Minuchin, en tanto en lo que es estructuralismo, ¿no? Y el concepto del conjunto de todos los miembros, en tanto en las demandas. Entonces, las demandas inconscientes de cada persona en la familia puede hacer que haya un estallido de emociones, en tanto en lo que es la depresión. Entonces, Minuchin lo va a defender como una evaluación del sistema, como una entidad estática, como una entidad no mutable, aparentemente, pero el terapeuta va a ser el referente. Nosotros como especialistas tenemos que ver el cambio desde una transformación 360 como el cambio de concepción a través de la jerarquía y a través de la utilización de pautas, crianza, psicoeducación y paradojas del síntoma de repente que van a acomodar este cambio que va por ahí va guiado, me dejo entender. Entonces nosotros también tenemos que ser consecuentes en lo que nosotros vamos a armar para poder ser mucho más eficiente y eficaz. Ahora, yo tendría que ver acá, ¿no? De mis bases, el tema, manifestaciones, latentes, cómo nosotros podemos ver las estructuras como tal. Entonces, si nosotros estamos viendo las estructuras, nosotros vemos cómo se va a manifestar tanto en el sistema mismo, ya predilectamente dicho, de la convivencia en realización a un síntoma del problema. Entonces, nosotros trabajamos en sistémica no con el problema, sino con la representación simbólica en tanto en lo que es el síntoma. Ahora, latentemente esto también va a ser una interacción entre todos los integrantes. ¿Y qué hipótesis vamos a poder sacar ante ello, no? Entonces yo me podría pensar, ¿cuál es el contexto en el que voy a trabajar con diferentes conductas? ¿Cómo va a ser la casuística de trabajo
y qué tipo de persona va a ser, o el par calificado de la casa. El par calificado es la persona que me ayuda como coterapeuta, como co-guía dentro de la familia, y qué otra persona me va a ayudar como coparticipante, ¿no? Y cuando me refiero a coparticipante, discúlpenme un segundo, que no he desayunado, quería tomar un poco de gases. Cuando yo me refiero a coparticipante, acá estoy viendo cómo va a ser esta manifestación de apoyo entre el terapeuta y la familia. Entonces siempre tenemos que tener un aliado, ¿vale? Para que también sea el puente de interacción entre lo que nosotros vamos a realizar para poder tener una manifestación mucho más clara de las tareas que dejamos. Nosotros vimos un caso la semana pasada, ¿se acuerdan? Donde yo les dejé hacer el diagnóstico. Igual era para tomar evidencia de las personas que están. Pero me gustaría igual hacer algo diferente el día de hoy, ya que tenemos la última clase. Bueno, también comentabas que me daba un poco de pena dejarles, pero bueno, igual vamos a vernos en más cursos, así que pueden meterse al de Gestalt. Niños y adolescentes, créanme, va a estar muy bueno. Vamos a ser varios especialistas en ello. Pero bueno, ya ese es otro tema. Entonces, veíamos la interacción. Cuando yo hablo de la interacción, veo acá cómo son los hábitos que tiene cada familia. Antes, en el Mental Research Institute, cuando hacían la cámara Gesell, para observar cómo interactuaba un terapeuta con la familia o con un sistema, mientras que los otros equipos de terapeuta veían cómo él o ella interaccionaba, era para tomar la adquisición de hábitos que tiene la familia. Nosotros trabajamos con un tipo de modelado, un rapport o un bioraport, donde nosotros aproximamos de repente la trascendencia del habla, de la comunicación efectiva, como lo que nosotros habíamos observado con Paul Watzlawick en los 5 axiomas de comunicación, en el cual vamos a tener que crear una conexión mucho más amplia. Entonces yo tendría que ponerme ahí, ¿no? ¿Bajo qué lenguaje, bajo qué utilización estoy accediendo más al mundo de esta pareja, de esta familia? Y cómo yo voy a poder darme cuenta de los patrones funcionales o disfuncionales que están cometiendo en cuestión. Entonces, lo que yo quiero investigar ahí es como si yo fuera un espía y acá tuviera un límite, ¿no? Un límite entre el tiempo que va a ser cotejado en tus sesiones de terapia, que acuérdate que normalmente nosotros en terapia sistémica hacemos hasta 10 sesiones en un año. Y eso que 10 es mucho, a esa diferencia del otro tipo de psicoterapia, en el cual puede ser semanal, pero en sistémica se recomienda que solo sean 10 al año. Puede haber otros casos en los cuales tú puedes hacer más, sí, pero tendríamos que ver acá el diagnóstico presuntivo o reiterativo o directo que se está manifestando, ¿no? Con el paciente al decirnos todo esto. Entonces, la coparticipación, ¿no? Que tiene que ver en la evaluación es sobre todo estar calmados, es el self terapéutico. Entonces, si nosotros vamos a hablar de este self, es como yo me evalúo dentro de mi misma interacción. Y es donde ahí el terapeuta se va 5 minutos luego, antes de terminar la terapia, para darse su tiempo, para respirar. Luego vuelve y le da una devolución. Y la devolución no es interpretación ni crítica. Ojo, es una parte funcional diferente. Entonces, la interpretación no hacemos. La descripción de lo visible, sí, más no llegar a la crítica y más también tener un lenguaje de una interacción mucho más simple para que esto se pueda, por así decirlo, transformar de una manera un poco base a un enfoque más directo, mucho más directo con el que vamos a ver acá, ¿vale? Entonces yo me pongo a plantearme acá, ¿no? ¿Con qué palabras veo que la familia usa normalmente? ¿Cuál es su foco de la familia para interaccionar bien o mal? Entonces yo tendría que ver por ahí en principio, ¿no? De cómo estoy pues trabajando con estos puntos, ¿sabes?
Bien, entonces el modelo de este proceso terapéutico va a ser con diferentes técnicas de abordaje. Héctor, ¿y cuál va a ser la técnica que yo voy a poder usar un poco mejor? Pues eso tiene que ver con cada caso. No es que haya una técnica ni un protocolo general para hacer una intervención sistémica, pero va a depender mucho de la casuística y de la experiencia que tú vayas a trabajar de acá para adelante para que tú puedas tener un mayor auge, ¿no? Entonces, eh, yo les diría que igual vamos a seguir viendo la cibernética, los órdenes del amor, podríamos acá tocar las expectativas familiares, los tipos de límites, o sea, todas esas pautas relacionales siempre las van a ver. Para todo, es imposible que no la vean, ¿vale? Y está muy bien, en realidad está muy bien. Con eso también va a tener que ver bastante el trabajo de hoy. La pregunta es, ¿cuál va a ser el trabajo de hoy? Sorpresa, todavía en un ratito. Pero sí va a haber trabajo, sí va a haber trabajo. ¿Ya? Porque sí es necesario poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Y eso sí, que no te quepa duda. Vale. Entonces, el paciente va a tener un portador, ¿no? Del secreto familiar. Puede ser que el paciente identificado, que es el que carga con toda la gama de preocupación, de toda la sobrecarga familiar. Uno siempre piensa que es el paciente identificado, pero a la hora de ver más tu modelo de genograma, como les dije en la clase pasada y antepasada, te vas a dar cuenta que de repente no eras tú. A veces la persona que más daña también puede ser la más afectada. Y es nosotros lo que tenemos que trabajar, ¿no? Si veo que mi papá, mi mamá es de una manera, pero de qué otra manera yo también puedo solucionar esto, ¿no? De qué otra manera veo que el síntoma se retribuye. Es decir, si un padre o una madre rechaza a su hijo o a su hija por algún cualquier tipo de cosa, ¿no? Y luego el hijo o la hija lo rechaza al padre o a la madre, son iguales, porque se está vengando de alguna sintonía. Pues tú no me querías, ahora yo no te quiero a ti. Entonces, ¿te das cuenta que te volviste como tu papá que tanto odiabas o como tu mamá que tanto odiabas? ¿Te das cuenta? Nos podemos convertir en lo que más odiamos, entre comillas, sin darnos cuenta. Yo les comento un caso muy gracioso. Yo tengo una de mis tías con la que no me hablo tanto, pero a la hora de la hora, este, mi madre me dice, oye, Héctor, habla con tu tía porque tiene que hacer esto y tal. Yo, tía, mira, te toca hacer esto y lo otro de la casa. Me dice ya. Y luego mi mamá agarra y me dice, a veces tú y tu tía son iguales. Y yo, pero ¿por qué? No te das cuenta que hablan a veces lo mismo, es difícil a veces tocar temas con ustedes, tal, tal, tal. Y me puse a pensar, pues sí me parezco algo a mi tía. Y eso que no es con la que me hable más, ¿sabes? Pero yo me puse a pensar. Yo a veces pienso que mi tía es muy a la antigua y un montón de cosas más, pero aparentemente yo no lo soy tanto. Pero luego me puse a pensar, realmente me parezco un poco más a ella y me puse a pensar esto, ¿no? O sea, como de lo que más decimos, no, imposible, eso no va a pasar, y al final, pues, ¿qué ocurre? Y uno se queda ahí como que, Madre Santa. Entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Puede pasar de todo en la interacción de la viña del Señor. Y ya, ¿no? Entonces tendríamos que ver también, ¿no? Nosotros como terapeutas, cómo estamos formándonos, ¿no? Y a través de cómo es nuestra interacción con nuestra propia familia. Por eso Virginia Satir, en su poema de la libertad, que les dije que buscara también, nos habla acerca de la autoestima, en tanto en la función de que la autoestima va a ser un apoyo funcional dedicado al tiempo de autoimagen, de disposición y de todo lo que engloba a que el terapeuta también pueda crecer. Y me parece que se los he comentado, ¿no? Eh, a veces no tenemos que buscar la felicidad,
la felicidad va a ocurrir. Y este es un tema que sí me gustaría ondear, terapia sistémica, antes de seguir. La felicidad no es que la gente te entienda, es que tú te entiendas a ti mismo o a ti misma. Para que yo pueda formarme en terapia familiar o en terapia de pareja, yo tengo que entender por qué yo soy como soy. Si yo no entendiera o no me aceptara, aun con mis miles de defectos que tengo, no voy a poder trabajar con ningún paciente en psicoterapia, porque tengo que ver las salidas de mi vida primero. ¿Y cuál es la primera salida de tu vida? Aceptarte tal como eres. Y ese es un consejo que sí se los doy porque a veces es muy difícil aceptar que una persona es como es. Pues que si tú eres emocional, bueno, eres emocional. Que si tú estás gordita, pues bueno, lo estás. Puede mejorar eso. Que si tú eres el de la ansiedad, que si tú eres tal, que si tú haces tal, que si tienes una orientación, que si eres rico, que si eres pobre, lo que tú quieras. Entonces, yo creo que el prejuicio más grande de la vida es el que tenemos cada uno personalmente. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener una posición de liderazgo como terapeutas. Y sobre todo aprender a comprender a la familia. Todos tenemos la familia que nos tocó por alguna razón. Y tiene una estructura, tiene una jerarquía, tiene reglas, tiene límites. Pero no es que tú vas a ser tu familia. Al final tú eliges. Tú decides ser quien quieres ser. Y te apoyen o no te apoyen, lo importante es que tú seas libre a tu manera, con límites, libertad con límites siempre. Entonces, eso va a reestructurar tu vida de una forma tal en que la puedes transformar de poco a poco, pero hay que aprender a aceptar las condiciones como son. Bert Hellinger, en su libro El intercambio, habla, por ejemplo, de que nosotros tenemos que aceptar el destino de la otra persona, destino no como algo esotérico, sino como algo tentativo, ¿no? Uno tiene que aceptar su realidad para que pueda aceptar la realidad de las demás personas. Uno no puede cambiar lo que es, uno no puede cambiar de la noche a la mañana las cosas, no es natural. Por ende, si tú no empiezas a aceptarte tal como eres, a tu forma, con tus defectos, normalmente la gente que critica a otras es porque no acepta sus propios defectos. Nosotros en Sistémica tenemos un raciocinio que es, mientras más criticamos al otro, es porque tenemos miedo de reconocer que somos parecidos. Y cuando esto lo marca también Virginia Satir, en la terapia sistémica existencialista, mm, eh, lo menciona como una forma de comprensión personal. Inclusive, si nosotros nos vamos un poco más allá en el humanismo, en el existencialismo, si hablamos de Heidegger, Husserl, Martin Buber, Gorenov, eh, entre otros, yo te preguntaría acá, ¿no? ¿Realmente qué es la existencia? O sea, nosotros estamos viendo pareja y familia, pero para eso tú tienes que ver existencialismo y humanismo como base, es un prerequisito. Entonces, la pregunta es, ¿para qué miércoles vivimos en un mundo donde las personas no son capaces de aceptar su propia realidad y quieren curar a las personas que quieren hacerlo, pero tú no trabajas con la tuya? A mí me indigna un poco eso. Eh, Hace muchísimos años, cuando empecé a trabajar en Gestalt Perú con el doctor Felipe Yanacone, Felipe me dijo, mi prerequisito, eh, nunca me voy a olvidar, me dijo, ¿tú quieres trabajar acá? ¿Tienes que pasar por terapia? Le digo, ¿pero por qué? La típica frase, yo estoy bien, yo estoy bien. No, Héctor, no, no es que tú estés bien, es que si tú no resuelves tus problemas, tú no eres capaz de resolver eh, otras cosas, y entre ellas es
tu forma de abordaje. Y yo le decía, pero doctor, o sea, ¿pero es tan necesario esto? Sí, porque sería un poco hipócrita, ¿no? Que tú ejerzas la salud emocional y nadie te dé a ti un apoyo de salud emocional. Y yo siempre me quedaba con ese, pero ¿por qué me lo repetirá tanto? Cuando me formé en sistémica y luego me formé en Gestalt, yo sí me di cuenta que había un cambio en mí. Y la filosofía Gestalt, por eso los invito a este curso que vamos a hacer, es importantísima. ¿Por qué? Porque la psicoterapia Gestalt, que toma la filosofía del darse cuenta, es un aprendizaje de vida. Si tú a veces puedes ser el más tranquilo, el más movido, la más intelectual, la más floja, lo que quieras ser, es que eres tú. Y yo aprendí, por ejemplo, en la Gestalt y en la sistémica dos cosas. En la Gestalt aprendí que con los errores yo sigo siendo yo. Y esa es la frase de Fritz Perls. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, ni tú las mías. Si nos encontramos, qué maravilloso. Y si no, no podemos remediarlo. Eso aprendí de la Gestalt, pero la empecé a interiorizar la oración gestáltica de Fritz Perls 5 años después de haber llevado la formación. En el momento pasaba por terapia, en el momento sabía todos los conceptos porque me encanta leer, adoro leer, y no lo entendí bien hasta que lo interioricé 5 años después. Y justo eso habla del ciclo de la madurez, igual que el ciclo vital de la pareja y de la familia. Cuando ustedes actúan como terapeutas, no significa que porque le digan a la familia o la pareja lo suscitado o el trabajo, eh, pues que eso va a estar así bien, ¿no? Lo pueden interiorizar, pero después de años, después de meses, no significa que lo van a interiorizar ahora mismo. Y yo aprendí eso con la Gestalt ortodoxa, la antigua, la muy directa, la que te dice las cosas en la cara. Que tenemos que aprender a querernos, pero no de esa forma de quererse, ¿no? Igual que Virginia Satir en Sistémica, ¿no? Nos habla de la autoestima colectiva, ¿no? Eh, Sino a querernos, pero realmente con todo. Si quieres ser lo que tú quieras ser, si quieres hacer lo que tú quieras hacer, si quieres emprender en lo que quieras, tienes que aceptar que no somos fuertes, solamente somos parte de continuidad para un ser humano, un ser biopsicosocial que se retroalimenta con otros sistemas, como hemos visto con Bomberton-Langley en la teoría general de los sistemas, que va buscando autorregularse. Entonces, en esa búsqueda, te tienes que hallar a ti. Y una cosa es lo que yo te diga ahora, pero otra cosa es cuando ya lo entiendes de otra manera. Y en la sistémica, lo que aprendí de todo lo que llevé, ya dictando este curso ya hace 7 años, muy contento de dictarlo, es que uno tiene que querer a la familia que nos ha tocado, porque tú no sabes realmente qué calvario pasó tu mamá o tu papá, pero no significa que te tengas que volver como ellos, y no significa que tienes que decidir mudarte solo o quedarte con ellos. Esa es una decisión personal. Pero yo, por ejemplo, que he vuelto a vivir con mi familia, como les comentaba la vez pasada, todavía siento un poco de sensación, porque siempre he vivido solo desde hace años. Por el COVID, bueno, pues ya está. Pero como diría Bert Hellinger, ¿no? Todo tiene una acción y una reacción en el momento donde el inconsciente colectivo familiar vaya a querer que pasa. Entonces, creo que ahí es el descubrimiento de que ahorita estás viviendo, y quédate con ese concepto, ¿ya? Ahorita estás viviendo lo que necesitas vivir. Y solamente vas a poder cambiar y reestructurar todo este proceso, como hablamos del proceso del terapeuta, cuando entiendas la verdadera razón de por qué haces las cosas. Y yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Por qué realmente haces el curso?
Y no me digas para ayudar a los demás, porque, bueno, eso decimos siempre. Eh, realmente llevas el curso porque hay algo en ti que necesitaba, tenía la necesidad de aprender algo nuevo. Y eso es maravilloso, porque es tu ciclo evolutivo de madurez social. Solamente para terminar esta parte del proceso terapéutico, cuando ustedes sean más independientes, más de lo que ya son ahorita, van a aprender a ver realmente qué es lo que están buscando. Solamente la independencia nos da ese poder para poder ver lo que buscamos. Eh, es como la depresión. Pero Bert Hellinger decía que en la depresión, en la familia, ¿no? Ocurre por muchas cosas. Me parece que la clase pasada lo dije. Entonces, ¿cómo relacionamos, no? Por ejemplo, un depresivo. Viene un paciente, por ejemplo, por el año pasado, a una constelación familiar que yo hice, y me dice, Héctor, ¿sabes? Yo sufro de depresión hace 2 años. Por mi familia tengo problemas. Yo, ya. ¿Y cuál es el problema? Le digo, no entiendo. Una cosa es que tengas depresión, pero ¿cuál es el problema? No quiero vivir. Entonces utiliza las palabras de Bert Hellinger. La única forma de curar tu depresión de este grado que tengas es que le des luz a tus padres. Me miró, se puso a llorar, se puso a llorar un montón, un montón. Y me dijo, recién me doy cuenta. Y se retiró. No me dijo nada más. Tampoco tenía que decirme. Creo que ya es su proceso personal. Pero bueno, cada uno va teniendo estos antecedentes, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos nosotros a evaluar cuando tenemos este anexo de soluciones, de idas y venidas, ¿no? Primero tenemos que ver cómo ha sido el ciclo evolutivo, ¿no? Cómo ha sido el rendimiento, cómo han sido las tareas apropiadas que nosotros hemos dejado después de cada sesión. Porque si no hay una tarea asociada con lo que tú hablas, se queda en el aire todo el criterio de intervención de abordaje psicoterapéutico. Ahora, ¿cómo es la interacción? Que es lo que nosotros vamos a redefinir en tanto en el genograma. Porque una cosa es que venga Juanita y José, ¿no? Y Juanita diga, mira, este es mi genograma. Y luego José agarra y me dice, mira, Héctor, este es mi genograma. Ya, son pareja, pero ambos tienen una distinta forma de pensar en lo que es su genograma. Luego de eso ya los confronto, ¿no? Pues mira, tú piensas algo así, tú has puesto lo otro. Primero quiero escucharte a ti, tú no le digas nada y ahora te toca escuchar. Y es como que, ya. Y es interesante porque acá es una perspectiva donde la pareja y el sistema, que esto se llama nivel de circularidad, que son los puntos focales de límites intrasistémicos, ayudan a que podamos conocer, ¿no? Cada subsistema de una manera mucho más práctica, mucho más honesta. Honesta sería la palabra. Y es donde vemos una distribución de jerarquía, ¿no? De cómo se consideran entre lo complementario, lo simétrico, entre lo intrafamiliar, lo extrafamiliar, a nivel de exosistemas, los otros sistemas de otras personas que van en relación a la dirección de abordaje, ¿no? Y cuáles son las pautas que yo voy a tocar en mi intervención terapéutica para estar de acuerdo a que pueda haber una flexibilidad según lo que yo marque primero en mi hipótesis sistémica. Y para yo poder tener una buena, eso es un consejo que me dio mi formador, el doctor Gavancho, de la especialidad en vía real. Para que yo pueda aprender a hacer una buena hipótesis sistémica, tengo que haber pasado varias sesiones de psicoterapia. Y eso también fue un consejo que me lo dio y yo no lo entendí en el momento. Pero ya luego lo entendí un poquito más. Y por eso les digo, ¿no? La importancia de realmente pasar por un abordaje terapéutico es muy hermoso.
aprendes a darte cuenta de quién eres tú. La psicoterapia es aprender a conocerte más. Pero para conocerte más necesitas un guía que, que pase también por el proceso de conocerse. Ahí es donde hay corroboración entre lo que enseñas y lo que dices. Y eso siempre les va a ayudar. Siempre. No hay nada mejor que poder, ¿no? Ser tú mismo. Y solamente la psicoterapia nos ayuda con este proceso tan de apoyo, ¿no? De contención, de fluidez, de adquisición de cambios y metas en la vida. Y nosotros los vamos a ver, ¿no? Gracias, Stephanie. Sí, es que de verdad, ustedes no se imaginan lo bonito que es estar en una sesión de psicoterapia y salir, no sé si ya lo habrán pasado alguna vez, ¿no? Y salir de la sesión triste, alegre, pero vaciado, ¿me entiendes? Liberado, liberada, porque sabes que luego lo vas a seguir trabajando. Entonces es un regalo y nosotros nos formamos en este curso base de pareja y familia porque se supone que nosotros queremos entender un poco más la biopatología a nivel psicosocio, espiritual, cultural de la pareja y de la familia para también mejorar en ese aspecto. Y creo que uno tiene que estar muy orgulloso de quién es en su trabajo también. Por ende, el respeto, el mejor respeto que le puedes dar a una pareja y una familia es que tú también te des la oportunidad de serte escuchado. Y esto es importante porque en la evaluación terapéutica, para que tú puedas escuchar a los demás, lo tiene que hacer una persona que también se siente escuchado. Y por eso es que les hablaba de la primera clase, ¿no? Del equilibrio entre el dar y tomar. Entonces, ¿cómo es este equilibrio, ¿no? Del dar y tomar. Hay gente que le es mucho más fácil poder decir que sí, hay gente que le es mucho más fácil poder decir que no. Y yo me pondría en ello, ¿no? Date la oportunidad de no siempre dar amor, sino aprender también a recibir amor. Date la oportunidad de no solamente recibir amor, sino también de dar. Sino que a veces nuestro self, nuestro corazón, como quieran llamarlo, nuestra atma, por eso mi empresa se llama Atma. Atma significa en sánscrito la palabra alma reflejada en el corazón de las personas. Es aprender, es el principio de la psicoterapia. El tridente de la psicología es el Atma, es el alma que conlleva la formación del espíritu. Eso significa Atma. Y ayuda mucho a entenderlo porque aprendes a ser quien eres. O sea, por ejemplo, Atma es esta liberación de aprender a ser quien eres tú. Aprender a ser tu mejor versión de ti. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer como terapeutas. Y eso es trascender y aprovechar todas las transacciones que vamos a ver del proceso de la pareja, de la familia, de la individualidad y de todos esos puntos, ¿no? Entonces es importante para mí que yo pueda distinguir las conductas necesarias, distinguir los patrones existentes y no existentes, tomando en cuenta la información que se dijo y la información que no se dijo. Y esto nos va a llevar a una adaptación, que ya si no es por la misma cibernética, va a ser por la misma ejecución de nivel de escucha o nivel de patrones de los axiomas de la comunicación humana que hemos visto, ¿te acuerdas? De Paul Vaslavic. Es imposible no comunicar, secuencia de hechos, contenido y referencia, verbal y no verbal, digital analógico, complementario, sí, simultáneo, no y simétrico, perdón. Entonces, si nosotros nos basamos en todas las teorías que ya hemos tocado desde la primera clase, solo quedaría ver qué necesitamos para poder hacer una correcta evaluación, aprender a hacer una correcta hipótesis. Héctor, pero la hipótesis no se supone que no hay algo correcto o incorrecto. Sí, pero nosotros en modelo, por ejemplo, mi rama que es la escuela de Milán y post-Milán, comparamos los puntos de hipótesis de cada especialista
porque eso es genial. Eso es cuando ya vas en el tercer año de formación. Aprendes a ver un poquito más de las hipótesis de los otros especialistas de casos. Empiezas a analizar el análisis que ya han hecho. En un cuadro comparativo de Xperia, con una cámara Yesel, es magnífico. Llegar a ese nivel es impensable. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes aspiraran, a aprender más. Este curso, si bien es una entrada, pero uno tiene que aprender más. Ustedes saben, la competencia laboral ahorita, durísima, súper durísima. Por ende, tienes que tener algo más para poder tener las herramientas y estrategias necesarias. Y en ello, como parte de la temática sistémica, nosotros vamos a trabajar con la teoría del cambio, ¿no? ¿Y qué es la teoría del cambio? Es aprender a ver un objetivo terapéutico, aprender a demarcar un motivo de consulta, aprender a demarcar, pues, mi protocolo de intervención desde la primera sesión base hasta una escala de 4 sesiones siguientes, ¿no? O sea, solamente tener como una tentativa de lo que yo estoy trabajando en mi hipótesis a nivel de perspectiva, ¿no? Como un diagnóstico presuntivo. Lo que hablamos con los materiales que también vimos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias necesarias para poder alcanzar una vida, entre comillas, estable, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Pues miren que estamos en la última clase. Bueno, hablamos entonces del síntoma y cómo nosotros vamos a ver el síntoma, ¿no? Como el adecuado patógeno, el adecuado sentir de la familia a un nivel estructural y no estructural que va a requerir que haya una transformación, que vaya a tener una correcta adquisición de habilidades, una correcta forma de entrever todo, ¿no? Y nosotros, ¿qué podemos ver acá? Que la familia estalla. Acá acuérdense que nosotros hemos visto entre la homeostasis y la morfogénesis. La homeostasis es el equilibrio negativo que hace que la familia perdure en un tema de problemas, de situación, y la morfogénesis, que es cuando la familia se da cuenta del daño que está haciendo y dice, no, pues vamos a cambiar un poco, y pues cambia. Entonces ahí es donde hay un tipo de crisis, porque cuando se dan cuenta de todo lo dañado que puede estar una persona por su comportamiento en la familia, cuando sacamos un paciente identificado, pues la estructura se derrumba y es cuando decimos, pero yo no he hecho esto, pero yo no he hecho lo otro, pero no te diste cuenta. Entonces, todo tipo de proceso de intervención sistémica va a tener un proceso de crisis. Y esta crisis es de transformación necesaria para que podamos entender mucho más a la familia y a la pareja, siempre. Y esto lo vamos a denominar morfogénesis. Ahora, a través de ello yo también puedo jugar con el desafío, ¿no? Puedo desafiar a la pareja o a la familia a hacer algún tipo de tarea. En tanto a eso, si es lo que yo quiero, para algún tipo de caso, ¿no? O algún tipo de, qué sé yo, de forma de puntos concretos. Y acá yo tendría que ver, ¿no? ¿Cuáles son mis metas alcanzables y metas no alcanzables según la estrategia y contenido que voy a registrar a nivel de terapeuta y a nivel de sistema, ya sea familia o ya sea pareja? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? Y para eso tiene que estar bien precisado mi motivo de consulta en base a lo que yo voy a también adquirir y evidenciar
a nivel macro con mi hipótesis sistémica. Entonces te das cuenta que el abordaje de la hipótesis te va a ayudar a tener un tratamiento alcanzable en base a lo que tú estás viendo como la estructura, como la cosmovisión familiar, como, por así decirlo, la adecuación de la, eh, ¿cómo decirlo? La neurogénesis, el nuevo cambio, el nuevo soporte, ¿no? Y como te dije, ¿no? Va a ser un tema de crisis importantísimo, pero tiene que haber una contención necesaria para cuando la pareja o la familia pues entre en esta crisis, porque van a estar como locos. Entonces acá tenemos que ver, ¿no? Cómo nosotros vamos a poder tener este síntoma de apoyo, de contención, ¿no? De cómo nosotros vamos a hacer una coparticipación para tener una mejor llegada a la familia, hacer una alianza terapéutica con alguno de los miembros, ver quién va a ser nuestro par calificado, nuestro coterapeuta dentro de quién va a ser la formación del genograma de base, ¿no? Porque puede venir una familia o una pareja, pero ¿a quién le voy a preguntar primero acerca de su genograma? Yo también podría tener eso en cuenta para poder tomarlo como algo base, ¿me entiendes? Tendría que tocarlo de esa manera, pero pues que no pasa nada, pues está bien. Al final, tú vas a ver la estrategia más precisa en tanto en lo que vayas avanzando con los temas. Entonces, mientras que tú vayas avanzando un poco más, mejor. Héctor, ¿y qué pasa si no puedo lograr hacer esto? Si lo puedes hacer. Si nosotros revisamos los antecedentes macro a nivel de soluciones no dadas, soluciones brindadas, apoyo y contención, yo voy a poder identificar qué es lo que la pareja o la familia ha estado viendo, ¿no? O dando como excusa de solución en la vida para poder continuar. Entonces, ¿qué tipo de metas van a sobrellevar a esto, no? Ya, ¿qué tipo de metas van a poder sobrellevar a este cambio? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué también? ¿Para qué yo haría lo que hago? Pero bueno, entonces, tenemos que reafianzar todo el desafío que vamos a someter también. O sea, yo podría tomar acá en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de forma de abordaje estoy viendo? ¿Verdad? Entonces, es solamente para tenerlo en conciso, ¿no? Para tenerlo en observación. Ahora, por lo demás, yo les digo realmente, todo lo van a ver con experiencia en lo que vayan trabajando, pero sobre todo, ¿no? ¿Cómo va a ser la conducción de la misma terapia? Y si yo me refiero a la conducción de la misma terapia, quiero que tú veas cómo la familia tiene sus propios recursos, porque la familia también tiene sus cursos de autorregulación. ¿Y a qué me refiero con esto, no? ¿Cuál es la autorregulación de la familia? ¿Qué conductas ellos han tomado para decir, pues mira, no queremos hablar de la hija porque la hija es una drogadicta, o porque el hijo es travesti, o porque la hija es anoréxica o bulímica, porque cada vez que hablamos de eso, pues que la mamá se pone mal, pues que el papá se pone a llorar. Entonces, te das cuenta, la gente oculta el tema de los secretos familiares, o de repente porque ha estado en la cárcel y no queremos que nuestra madre se entere que está en la cárcel, o qué sé yo, miles de cosas que podemos tener en el sentido terapéutico, ¿no? Y acá los secretos, por eso son secretos, no se dicen. Cuando se dicen y salen a la luz, uy, ahí es el problema, porque ahí se libera. La familia empieza a liberarse y como no están acostumbrados o acostumbradas a liberarse, ahí les va a afectar un montón. Ahí sí les va a afectar bastante. Y tendríamos que ver, ¿no? De qué manera les está afectando a la pareja, a la familia y sobre todo, ¿no?
¿Qué rol estás representando tú como terapeuta ante esta situación? Si tu imagen es muy directiva, si tu imagen no lo es, entonces ya va a depender de tu profesionalismo. Y bien, ahora, ¿qué posición debes tomar tú en tanto a la base de apoyo terapéutico, ¿no? Una de cercanía, una un poco más medio alejada, tipo intermedia, algo distante, ¿no? Entonces, si hay una cercanía con un sistema o con un subsistema, pues tú eres su apoyo emocional y asistencial. Y si es intermedio, pues es solamente para hacer la conclusión de evidencias que lleven a tener una mejor resolución para hacer una meta terapéutica más ajustable con cada sesión que vengan los pacientes. Y si es distante, pues es solamente para contención en un grado de poco acceso. Ujú. Ahora, yo voy a ver diferentes técnicas de la terapia. En tanto en esas técnicas, yo puedo tener acá, ¿no? Algunas como el reencuadre. Entonces yo me pongo a cuestionar. Viene una familia y me dice, oye, Héctor, ¿sabes que eh, nuestra hija tiene anorexia? Ya, ok, su hija tiene anorexia. ¿Cuál es el problema de esto? No, pues que no come, que se ve mal, que se ha ido al hospital. ¿Desde cuánto tiene anorexia? Es que su papá tiene la culpa porque su papá nunca pasa tiempo con ella y yo trabajo todo el día afuera. No, es que la mamá tiene la culpa. Entonces me están diciendo que el problema de la anorexia es porque ustedes dos no tienen tiempo. Sí. No, pero él es el problema. No, doctor, ella es el problema. Entonces se dan cuenta que ninguno hizo nada a pesar de que sabía la distinción y que realmente el problema no es la anorexia, sino que su hija se siente sola. ¿Te das cuenta? Entonces, la pareja, los pacientes, la familia te van a decir A, B, C, D. Y normalmente nunca es lo que ellos dicen. La psicología es el único negocio donde el paciente no tiene la razón. No, que es una broma. Pero por ahí va el tema. O sea, el paciente te va a decir, mi problema es este, licenciada, mi problema es este, doctor. Pero realmente ese no es su problema. Hay gente que solamente, eso lo dice el psicoanálisis lacaniano, hay gente que solamente va a psicoterapia porque quiere ahí justificar su neurosis. ¿Qué era neurosis? Estado de inmadurez de la conciencia. Entonces, hay gente que hace solamente eso, pues sí, pero ya cada quien con su tema, ¿no? O sea, yo, yo siempre he creído, ¿no? Que las personas pueden representar lo que deseen. Al final, quien va a tomar la responsabilidad del cambio, pues que es uno mismo. Yo me pongo a pensar realmente cuál es el cambio que nosotros queremos dar en la vida y cuestionar a la familia, romper su patrón de jerarquía, puf, a ellos les duele porque ellos siempre han pensado algo y vienes tú como terapeuta sistémico y los cortas en una y es como, pero es que no puede ser así. Y de ahí le dices, no, es que si es así, ¿sabe? De repente usted lo ha visto como otra forma, de repente lo ha visto de otra manera. Es solamente para que tú lo tengas en cuenta. Ya no es que sea algo de esa índole, pero es para que tú observes que tu problema realmente ese no es tu problema real. ¿Ya? O sea, yo quiero que tengas eso nada más en cuenta. Y realmente ver qué es lo que yo estoy ejecutando como problema. De repente veo que echarle la culpa a alguien o algo es una solución. ¿Cómo así? Porque a veces es más fácil echarle la culpa a las personas
que aceptarlas. Y es por eso que siempre escuchamos ese refrán. Es mucho más fácil ver el ojo del criminal que no es el mismo de nosotros. Es como lo que dice Jacob Moreno en el libro de Psicodrama, su creación máxima. Frente a frente, con los ojos abiertos, frente a ti, te miraré. Entonces, yo te pondré mis ojos en los tuyos y tú pondrás tus ojos en los míos. Y yo te podré ver con mis ojos y tú me podrás ver con mis ojos. Esta frase es muy inspiradora porque realmente nos hace darnos cuenta que no podemos juzgar a la gente por lo que creemos que vemos de sus vidas. ¿Me entiendes? Entonces, es solamente para que tú lo tomes en cuenta. Igual, toda interiorización es un punto de mejora siempre. ¿Sí? Eso acuérdatelo, por favor. Ahora, si yo voy a trabajar de acá con un reencuadre, ¿no? Que es lo que estoy teniendo como idea de reencuadre. Entonces, solamente es volver a cotejar y hablar del síntoma para ver si también hay un secreto familiar, porque de repente no hablan tanto de ello porque es un secreto familiar. Entonces, ahora vemos una reestructuración y es donde cuestionamos la estructura. Uf, eso es algo difícil, porque ahí decimos, no, que mi papá decide esto por tal, tal, pero te das cuenta que, qué sé yo, siempre hacen lo que su papá les dice y nunca le dicen cómo se sienten, pero es que nuestro papá y tal, pero él los ama, ¿no? Sí, y si alguien te ama tienes que ser sincero, ¿no? Pero le voy a hacer daño. ¿Cómo? Porque ella está mayor y tal, sí, pero yo creo que a veces es mejor porque si no luego el día que fallezca, ¿qué va a ocurrir? Tú te vas a quedar tu vida siempre diciendo, nunca le pude decir a mi papá tal y tal cosa. Y yo digo, yo no sé si ustedes quieren eso, pero yo no quisiera eso, literalmente. Como les digo, son decisiones personales. Cada uno ve lo que desea ver en su vida y cada uno reestructura lo que quiere reestructurar para hacer una construcción de la verdad. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿realmente cuál es tu verdad? ¿Tu verdad es la que la gente piensa que es tu verdad o es otra cosa? Eso es solamente para que tú te lo respondas, nada más. Y si nos vamos a poner a cuestionar nuestra realidad en primer plano, mm, pues qué interesante, ¿no? Qué interesante aprender a ver que lo que creemos no es la verdad. Y eso tienen que verlo ustedes también. Lo que tú crees que es la realidad de tu vida es solamente lo que tú quieres que sea. Nada más. Y si tú me dices a mí, no, Héctor, que no es así, pues lamentablemente vivimos en un mundo donde se interpreta la realidad más que se vive la realidad. Es decir, la depresión, la ansiedad, la ira, los celos, la psicosis, una enfermedad patógena, es una interpretación de realidad a través de los lóbulos, a través del neocórtex, a través de la mielinización, a través de la segmentación de la capa blanca, de la capa gris que tenemos en nuestras masas moleculares. Y esto lo dividimos en 64 codones. eh, marcados en el ADN, en las cuatro capas, adenina, guanina, timina y citosina. Entonces te das cuenta que todo es un conjunto de realidades. Porque si yo te digo a ti, ¿dónde está la inteligencia? ¿Tú qué me vas a decir?
¿En qué parte? En el cerebro. ¿Y en qué parte de tu cerebro está la inteligencia? A ver, dímelo. En la parte al costado del área de Wernicke y de Broca, no. Ahí no está la inteligencia. ¿La inteligencia se va a poder ver en alguna conexión neuronal? No. Entonces, ¿te das cuenta que el mundo es interpretativo? ¿Te das cuenta que entonces sufrimos a veces por una patología, pero no tiene que ser real, pero sí tiene que ser interpretada de manera real para que yo pueda buscar una salida? Por eso que muchos dicen, ay, me quiero morir. Bueno, ya te querrás morir, pero la realidad es que no, o sea, que no es lo que tú estás viendo. Yo estoy viendo de otra forma tu realidad. Entonces te das cuenta ahí, ¿no? Que la gente sufre por interpretar su realidad desde una forma mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Más depresiva, más anexada a puntos vagos, ¿no? Bien, y eso es interesante porque quisiera que tomaran en cuenta esto como una técnica interventiva muy grande, ¿no? Realmente, ¿cuál es tu realidad del problema? Y si yo me pongo a pensar cuál es la realidad del problema, ¿cuál es el asunto de todo esto? ¿Cuál es el verdadero asunto de todas estas cosas? Entonces, solamente piénsalo, porque de alguna u otra forma uno busca lo que quiere encontrar en el momento que lo necesita. Y ya. Y es ahí cuando vemos también la intención paradójica. Entonces, la intención paradójica es también eh, paradojero el mismo síntoma, ¿no? Mi marido me fue infiel y es un infeliz y ahora yo vivo tranquila de la vida porque él me malogró la vida y he tenido que ser fuerte y él es un tal por cual y el marido me mira desorientado diciendo porque siempre repite lo mismo. Pues yo le miro y le digo, gracias por haberle sacado la vuelta porque ahora ya está mucho más independiente. Es la intención paradójica, ¿no? O sea, cambió la acotación positiva de todo. Pero me engañó, pero usted dice que está más independiente, ¿no? Entonces mejor le hubiera sacado la vuelta antes. O sea, son esas cosas que la gente no quiere escuchar porque la respuesta está ante sus propios ojos, pero si aceptan que les han hecho un bien, pierden el poder. ¿Y el poder de qué? El poder de poder castigar al otro. Y es difícil dejar el poder de castigar al otro. Es como una madre o una hija o un hijo, ¿no? Mi mamá tiene la culpa de que me vaya más eh, triste en mi vida porque me hizo daño, porque yo nunca tuve amor y no sé qué más. Qué bonito, pero ya pasaron muchos años, pero yo tengo un trauma. Ok, enfoque en soluciones. Es este trauma, lo desarrollamos en psicoterapia, ¿no? No, no, pero yo no quiero trabajar en psicoterapia. Bueno, yo ya te di la opción, hay un antecedente que alguien te quiso ayudar, pero tú elegiste no pasarlo. Pero tú lo elegiste, es tu decisión seguir triste, ya no es la mía. ¿Qué puedo hacer si es la verdad? No. Cada quien decide lo que quiere sufrir, cada quien decide lo que necesita ver de su vida, cada quien decide cuál es la patología que más se va a acercar a su forma de vida. Y eso es algo que uno no puede atender. Entonces, no es que nosotros no querramos eh, sufrir, pero elegimos sufrir en vez de poder reparar, ¿cómo decirlo?, las situaciones o asuntos inconclusos que vamos desarrollando por todas estas pautas. Entonces, tómalo en cuenta, ¿no? Tómalo en cuenta porque es muy importante, es bien que tú lo entiendas. Ahora, cómo ya lo interpretes, ese ya no es mi rollo.
pero sí te puedo decir que te des cuenta de realmente qué es lo que estás viendo de un paciente y te des cuenta si cuestionar el síntoma o reencuadrarlo, con qué palabras lo vas a hacer y de qué forma le vas a hacer que garantice su estabilidad emocional. Es como uno cuando uno dice algo, ¿no? Te dice, oye, te puedo decir algo, pero no te enojes, pero me dices algo muy tonto. Si tú sabes que le va a enojar, ¿para qué le dices? Y lo peor, le preparas diciendo que le va a enojar. Entonces, hay que aprender un feedback positivo, igual que a la familia, igual que a la pareja. ¿Saben qué? Me he dado cuenta con los antecedentes que la situación es esta. No estoy interpretando, estoy recomodando todo lo demás, pero no estoy interpretando. Interpretación es psicótico. Nosotros no interpretamos los problemas de la gente, solamente el psicoanálisis, y para eso se estudia 5 años. Y cuando tú haces psicoanálisis y tienes pareja, tu pareja tiene que ir contigo a terapia el 5.º año, porque si no, no te gradúas. La sistémica saca un abordaje neofreudiano, pero nosotros no hacemos psicoanálisis, hacemos una conversión de, de puntos de enfoque a nivel sistémico visual. Entonces, yo te preguntaría ahí, ¿no? Realmente, ¿qué estás haciendo de ti? O sea, realmente, ¿cuál es la concepción de tus propios problemas personales que luego los puedes llevar a una realidad que no es la correcta? Pero está bien que tengamos eso en cuenta, pero es solamente para interiorizarlo, ¿ya? Muy bien, entonces, ya que nos estamos acercando al final, comentarles que les voy a dejar un trabajito. Ya sé que tú también quieres el trabajo. A ver, descargar. Ahí está. Entonces, vamos a ver un caso nuevo. En este caso nuevo que yo te voy a dar en unos momentos, te voy a pedir una tarea similar. Y como ya tenemos un mes del curso, eh, pues va a haber una nota, porque ya hay evidencia de los que han presentado los trabajos anteriores y eso me sirve como evidencia para saber también quienes lo cumplen en el patrón de tiempo. Entonces vamos a terminar estas últimas diapositivas que nos quedan y luego vamos a enfocarlo a hablar, pero va a haber una deadline ahora sí. Entonces la deadline nos va a ayudar también a poder interiorizar mejor el problema, que es la deadline en tiempo límite. Vamos a comenzar a las 2:25, ¿ya? Vamos a tener un tiempo hasta las 2:50. Si tú tienes alguna pregunta o duda, en tanto en la presentación del caso que te voy a poner, por favor, para eso todos tienen que estar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Si no, coordínenlo ahora con Ronald para que lo tengas claro, ¿vale? Entonces, voy a revisar los primeros correos, ¿no? Hasta un determinado tiempo. Y con eso ya vas a tener tu nota, ¿ya? Pero no se pasen de la hora, por favor. Si hay un pase de hora, también voy a considerarlo como algo. Pero vamos a acabar. Y por eso, antes de comenzar el ejercicio que os voy a dejar ahora, si tienes alguna pregunta, por favor, hazla. Si no, entonces no hay justificación de que no puedan hacer el trabajo, ¿ya? Se lo voy avisando para que luego no me digan que el internet, que lo demás, ¿no? Porque igual es una evidencia. No, así que por mientras te puedo ir diciendo que vamos a empezar en unos minutos la tarea, así que puedes ir sacando tu laptop si es que estás en tu celular o tu módem, o puedes ir sacando una hoja de papel y un lapicero para que vayas sosteniendo todo esto, ¿no? Pero bien, entonces vamos a continuar.
Entonces, vamos a ver el encuadre o desafío en 3 fases. En la primera fase, identificamos el problema de la pauta disfuncional que nos presenta la casuística del caso. Para eso vamos a establecer la alianza terapéutica, el rapport, el biorrapport, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a definir cómo es el concepto de la familia en lo que ellos creen que están bien, y esto puede ser un sistema disfuncional. Y en tercer punto, vamos a ver a nivel clínico, ¿no? La observación entre cómo ellos van a desarrollar de repente un quiebre, una distancia, en tanto en la ejecución del genograma o algún tipo de punto de enlace terapéutico. Y esto se le llama focalización, ¿no? ¿Cómo vamos a focalizar la terapia? ¿En base a qué motivo de consulta? ¿En base a qué casuística que vas a trabajar tú? Y todo eso, pues, te va a ayudar a tener un nuevo sendero. Que este nuevo sendero va a pasar por la cibernética, toda esta ruta, para llegar a tu meta terapéutica. Y esto va a ser una intensificación tanto en la sintomatología o el problema que se va a dirigir para la meta concreta macro o tus primeros cortes, tus primeros hitos de cada sesión y resultados que tú quieres alcanzar para poder tener un adecuado acompañamiento psicoterapéutico. Ahora, ¿esto en qué nos va a beneficiar, no? Esto nos va a beneficiar a un nivel de fijación de límites también, ¿no? Porque tenemos que reestructurar todo esto. Entonces yo puedo ahí cambiar los límites, no podría cuestionarlos, podría cuestionar también el desequilibrio, ya sea con algún miembro de la familia, con ignorar realmente a todo el sistema familiar y darles la contra, desafiarlos. ¿Te acuerdas que estamos viendo la teoría del cambio, no? Y el otro podría ser en tanto en cómo se eh, ¿cómo decirlo? Cómo se aísla, ¿no? Cómo se presenta esta sintomatología latente de una persona o de un sistema mismo que corresponde a la misma familia. Esto también se puede identificar con el nombre de familia Pax Deus, familia con fantasmas, donde todavía siguen teniendo las tradiciones de la persona que no está. Es como que la abuela muere y nadie se puede sentar en el lugar de la abuela en la mesa, ¿me entiendes? Entonces, esto va a ser un aprendizaje que se va a complementar en tanto al problema, a la casuística, a la creencia, de toda la sintomatología del paciente identificado o del síntoma mismo que se está llevando en un contexto grave que va a formar la homeostasis, que es el equilibrio negativo por parte de todos. Y lo vamos a diferir cuando hagamos esta conversión a morfogénesis, cuando rompamos el secreto familiar, cuando debemos el darnos cuenta de cuál ha sido el feedback que las familias han entre ellos, cuando las alianzas, coaliciones sean reveladas un poco más para todos los integrantes. Y acá nosotros tenemos diferentes constructos que vamos a ver en la etapa de intervención. O sea, vamos a ver a nivel de creencias, lo vamos a tener como las paradojas que les estaba comentando, vamos a tener las facetas fuertes y vamos a tener acá la connotación positiva, lo que les comenté del ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo bueno de lo que te haya pasado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de faceta voy a adquirir yo? Eso ya lo voy a ver con el tiempo. Y con eso hemos terminado nuestra última diapositiva del día de hoy. Pues muy bien, voy a dejar de compartir. Hasta acá, antes de empezar el trabajo del día de hoy, quisiera ver si tienen alguna pregunta, porque vamos a hacer el trabajo y necesito saber si hay alguna otra pregunta, ¿no? En cual de repente tengas una duda de lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? O de repente hay algo que no te ha quedado claro, ya que con esto vamos a cerrar, por así decirlo, el curso de especialidad. Para romper el patrón jerárquico, tiene que haber luz en la oscuridad de los secretos familiares, y para esto se va a develar
¿cómo decirlo? ¿No? Se va a develar con todos los accionares. ¿Y eso cómo va a suceder? ¿Cómo va a suscitar? Eh, con el genograma. Con el genograma, con el contexto, con la adquisición misma. O sea, eso va a pasar. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Ya para comenzar perdón, ya para comenzar el tema. A ver, parece que hay una pregunta. No, ok, no hay ninguna pregunta. Pues bien, voy a cargar el archivo. Un segundo, por favor. Como tú te habrás dado cuenta, nosotros hemos visto el caso Torre Aguilar. Ahora vamos a tener otro casito más, ¿sí? Y la tarea va a ser distinta porque si bien hemos visto un genograma de familia y el curso que estamos llevando es de pareja en familia, sería bueno que nosotros también veamos una pareja, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podemos ver hoy. Voy a sacar un caso de pareja que tengo por acá. Ya está, terapia de pareja. Voy a quitar los nombres y se los voy a mandar. Bien, entonces, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp para, para decirle a Ronald para que le agregue? Si es que no están, no van a poder ver el problema. Vamos a cambiar nombres. L. ¿Mm? Bien, amablemente Giovanna está compartiendo acá. Vamos a compartir diapositivas. Entonces les voy a explicar y luego se los voy a mandar, ¿vale? A ver.
A ver, empecemos. Último caso y tarea de hoy. Con esto acabamos el curso. Terapia de pareja del 2014. ¿Sí? Ajá. Este es el antiguo todavía, no le he quitado nombres acá. Bueno. El de Astrid sí lo pueden ver. Ujú. Ya, a ver. Tiene 29 años esta mujer y viene por motivo de consulta. Vienen, son una pareja recién casada, donde Luis, el esposo este, genera más ingresos, ya que Astrid se ha dedicado a ser ama de casa desde el casamiento, que ha sido en diciembre del año pasado, 2013. Le refiere que la convivencia no ha sido fácil, puesto que él desea salir con sus amigos a jugar fútbol o a tomar algo, y ella se molesta constantemente porque no pasa tiempo con ella. Más le refiere que solo desea un día a la semana para salir con sus amigos. Ya es interesante, ¿no? De cómo puede pasar estas cosas. Y eso pasa en la vida real. Y a veces puede ser hasta un poco tedioso. ¿Sí? Pues bien, ella refiere que ser ama de casa es difícil y que no aprecia de llegar a y debería olvidarse de sus amigos. Situación de la pareja. Ellos viven con el hermano de Astrid desde hace 2 meses, puesto que vive en una casa de ella y su padre recién de Huancayo. Su hermano no está mucho tiempo en casa, puesto que más para en la universidad con sus amigos fuera. Él refiere sentirse incomprendido, al cual ella, puesto que no entiende por qué tiene que cambiar su vida ahora que están casados y no puede realizar actividades que hacía cuando era soltero, y ya se molestaba. Entonces se les planteó unos ejercicios. Primer ejercicio. Cada uno habló 1 minuto de algo que no le ha hecho su pareja hasta ahora. La situación conyugal. Astrid dirige la situación del hogar respecto a que ejerce más poder sobre su esposo, mas él no reacciona ante ella por temor a molestarla o hacerla sentir. Él refiere que cuando él le dice que actúa de una manera imponedora, ella llora y no le habla y le amenaza con regresar a Huancayo a casa de su madre. Eso es un tipo de manipulación, ¿no? Como tú te habrás dado cuenta. Situación conyugal. Astrid dirige la situación del hogar con respecto a que ejerce más poder que su esposo, más él no reacciona ante ella por temor a molestarla o hacerle sentir. Él refiere que cuando le dice que actúa de manera imponedora, ella llora. Ajá. Es interesante este contexto de amenaza. A mí me gusta mucho releer esto porque yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, tiene miedo a molestarla porque no quiere que se vaya de su vida. Yo podría estar hablando de una dependencia, tal vez, ¿no? Solamente para cotejar eso. Pero bueno, entonces, Astrid dirige todo esto. Ya. La segunda sesión, entrevista personal con cada uno para tener una mejor proyección de cómo abordar la actitud de cada uno sin su pareja, ¿vale? Ahora, ¿qué tareas vamos a dejar? Acá se ha puesto una tarea, ¿no? Todos los días, un pasatiempo al día que han dejado de hacer y que les gustaría hacer, ¿no? Eso lo tienen que escribir. Y el fin de semana, cada uno individualmente realiza durante 2 horas o 3 una de las actividades escritas y la noche hablar 1 hora ambos de cómo se sintieron del problema. Uy, esto es cuando yo trabajaba en la Fiscalía de la Nación, todavía me acuerdo. Bien, esta va a ser la tarea. Hipótesis sistémica. Según tu criterio, ¿cuál es la hipótesis sistémica de este caso? Sí. Diagnóstico de pareja. 3 tareas a desarrollar entre ellos. Luego de la siguiente sesión de psicoterapia. Ok, esa es la tarea.
¿Cuál va a ser la hipótesis sistémica del caso? ¿Qué es lo que tú piensas, crees, observas antes de ello? ¿Cuál es el diagnóstico de la pareja actual? Y tres tareas a desarrollar entre ellos luego de la siguiente sesión de psicoterapia. Entonces se los voy a mandar ahora. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta de esto? Ujú. Sí, voy a enviar ahora el archivo, no nos preocupes. Todavía no le he mandado, ¿ya? Vamos a darle 25 minutos a todo esto, ¿ya? De paso que ahí termina todo a las 3. Bien, entonces tenemos hasta las 3 como deadline para ir a dar palabras finales, ¿vale? Entonces, por favor, estén atentos a su WhatsApp. Les mando igual otra vez mi correo. Lo voy a poner abajo. Ya está. A ver, lo vamos a enviar. Vayan sacando por favor sus hojas, vayan viendo. Va a ser hipótesis sistema de lo que estamos viendo. Sistémica, diagnóstico de pareja y tres tareas a desarrollar entre ellos. ¿Sí? Tres tareas a desarrollar entre ellos luego de la siguiente sesión de psicoterapia.